Es correcto, es así, Fernando. Retomamos el contacto en este caso para hacer referencia a la última actualización del porcentaje de ocupación de camas de unidad de terapia intensiva en la República Argentina, a partir de bueno, la baja que se ha registrado en principio en los casos de COVID en el país. Estamos con la consulta habitual, especialista en el tema, por supuesto, jefe de terapia intensiva del Hospital de San Martín, doctor Guillermo Grieve, para hacer referencia a esto. Doctor, como siempre, muchísimas gracias por recibirnos y muy buenas noches. Bueno, gracias a ustedes por estar aquí y de alguna manera poder trasladar esta información a la sociedad, ¿no? Y siempre que hemos estado y en las últimas semanas cuando venían, no podíamos dar buenas noticias y ahora podemos dar 2 o 3 buenas noticias que tienen que ver fundamentalmente con todo lo que la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y la Sociedad Entrerriana, que presido, damos los días lunes de todo lo que sucedió durante la semana y el fin de semana. Y bueno, después de 4 a 5 semanas en la cual teníamos un índice entre el 95 y el 100% de índice ocupacional, podemos decirle que de esta semana fue el 85%. ¿Y esto qué significa? Que ya en cada una de las unidades tenemos 1, 2 o 3 camas que están libres, fundamentalmente por el descenso del COVID. Eso es importante, fundamentalmente, porque la segunda noticia buena es que el porcentaje de pacientes COVID, que estábamos cerca del 60%, bajó debajo del 50%, al 45%, y esto es el descenso de la ocupación de las unidades, se debe exclusivamente al descenso del número de casos de COVID. Está estrictamente relacionado. ¿Se podría trazar un paralelo por ahí con lo que ha sido la recta final del invierno en los países del hemisferio norte y cómo le fue a ellos en comparación con cómo nos está yendo y nos puede ir a nosotros ya en la última parte del invierno y ya empezando a recibir la primavera? Seguro que sí, porque esa curva, Entre Ríos es una de las que produce la misma curva, pero más tardíamente. Fíjate que cuando estábamos la semana pasada y cuando estuvimos reunidos, hablamos de que ya se había observado un descenso del 90 al 75% en Capital y en Cava, y en la mayoría de las provincias, por lo menos el 70%, 75% de las provincias, excepto en Entre Ríos, que continuaba elevado. Y cuando dimos los primeros informes, vimos que las provincias estas, Capital, Córdoba, provincia, habían elevado el número y nosotros todavía no. Es como si nosotros llevamos una curvita un poquito más atrasada. Ahora se volvió a dar en Cava y en Capital un nuevo descenso, en la cual llegaron al 72% de índice ocupacional, o sea que tienen prácticamente un 30% de camas libres. Y también bajó la incidencia de pacientes COVID y la incidencia de pacientes en respirador y en alto flujo. Eso nos permite que además haya aumentado inversamente el número de pacientes no COVID, y eso es muy importante porque nos está permitiendo trabajar más adecuadamente con lo urgente, pero también nos está permitiendo empezar a trabajar más con lo programado. Entonces se empieza a parecer un poco más a la normalidad este mes de agosto de lo que fue junio y de lo que fue julio. Y la tercera novedad es que bajó la edad de 53 a 48 años y eso significa que con las nuevas cepas estamos teniendo pacientes más jóvenes y el mensaje es que todavía nos tenemos que cuidar mucho y fundamentalmente el adulto joven y el adulto que eran un poco descreídos de la situación y quizás el mayor incumplimiento estaba por esta vía, pero si nos estamos acercando a 48 años como promedio, esto significa que tenemos pacientes de 30, 35 y 40 años en las unidades y esto significa que las nuevas cepas están respetando menos a las edades menores, lo cual obliga a que toda la sociedad, incluida este grupo etario, se debe cuidar estrictamente. El panorama claramente ha mejorado, es un poco más alentador, como usted decía, que hace algunas semanas. Ojalá que esta tendencia continúe, pero hay que tener cuidado, sobre todo en función de cómo se ha diseminado también la denominada variante Delta, ¿no? La variante Delta es una variante que cuando ha llegado a los territorios se ha propagado por una sencilla razón, que tiene un 60% más de mayor transmisibilidad que las cepas, o sea que es más transmisible. Ante esta mayor transmisibilidad debemos ofrecerle mayores medidas que eviten esta transmisibilidad y de esa manera tener menos número de casos y por lo tanto menos número de casos graves. Esta es una patita de la mesa. La segunda es que estas nuevas cepas necesitan de la segunda dosis. Por lo tanto, y en esto sí es importante las autoridades, la segunda dosis
toda la logística que podamos hacer para llegar cualquiera de las vacunas, y todos sirven, significa tener un número de anticuerpos neutralizantes mayores para afrontar las nuevas cepas, Manao, Britania y Andina, y esta cepa Delta, que en principio le va a llevar tiempo. Vamos a tener la primera, segunda y tercera semana de agosto, pero ojo con la última semana de agosto y la primera de septiembre, cuando posiblemente podamos tener la cepa dentro de nuestra sociedad. Esto nos obliga a medidas estrictamente necesarias e importantes todo el mes de agosto y todo el mes de septiembre, que juntamente con la vacunación de la segunda dosis, yo creo que podemos hacer que en septiembre pueda estar la cepa Delta, pero que no haya mayor número de infectados. Doctor, como siempre, muy amable, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y buenas noches. Ahí estaba entonces, Fernando, la palabra del doctor Guillermo Grieve, brindando un panorama más que claro en relación a cuánto ha bajado la ocupación de las camas UTI a partir del descenso de casos, pero atención, a seguir avanzando con la vacunación y por supuesto a continuar cuidándonos. Perfecto, buenas noches, gracias.